Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2 es una amonestación que el apóstol Pablo hace a los creyentes con respecto a la determinación de estar firmes. Yo creo que así como en el corazón del pastor existe el deseo de ver a un pueblo bendecido en todas las áreas, también existe la tristeza al ver la inestabilidad del pueblo, al ver la falta de compromiso, al ver la indiferencia. Hebreos, dice Santiago, al ver la indiferencia del pueblo, al ver la falta de entrega, de esfuerzo muchas veces. Y en la palabra de Dios encontramos diferentes escrituras que nos retan hacia esa determinación, hacia hacer firme nuestra profesión, a no retroceder. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Hay una serie de amonestaciones en la Biblia con respecto a estar firmes en la fe que ahora hemos abrazado. Y en esta porción de la palabra el apóstol Pablo dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Me llama la atención esa frase: una salvación tan grande. La salvación que está conectada con la vida eterna es una salvación bien grande, hermano. Y Dios nos ha dado esa salvación bien grande. Pero nosotros podemos descuidar la salvación. La salvación es como un tesoro, pero hay que guardarlo. Y el apóstol dice: ¿y cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos, si no atendemos, si no nos ocupamos, si no permanecemos? Y yo creo que esto es un problema en la mente de muchos creyentes. No han entendido que la salvación, el cuidar la salvación, es mucho más que ir a la iglesia. Que el cuidar la salvación es mucho más que pertenecer a una iglesia, leer la Biblia de vez en cuando. No, es algo mucho más profundo que eso. Es seguir a Jesús, es vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mis pecados. Nosotros podemos caer en el error de descuidar la salvación, y yo creo que muchos en todas partes del mundo, en todas las iglesias, cometen ese pecado. Descuidan su salvación, descuidan su comunión con Dios, descuidan su vida de oración, descuidan su relación con Dios en la adoración, en la alabanza, descuidan el caminar en el temor de Dios, porque llegan a pensar que todo está arreglado ya. Es un engaño de parte del diablo, que el creyente piense de que porque aceptó a Cristo, porque ha sido un servidor en la iglesia, su salvación está asegurada. Porque hay que perseverar en la fe. Jesús dijo que no todo el que le llamaba Señor, Señor iba a entrar en el reino. Y los únicos que le llamamos Señor somos los que estamos dentro de la iglesia. Jesús dijo de que algunos van a decirle: en tu nombre profetizamos. Y los únicos que profetizamos en el nombre de Jesús estamos dentro de la iglesia. Él agregó que algunos le van a decir: en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre. Eso no están allá afuera. La gente no está allá afuera exorcizando o echando fuera demonios en el nombre de Jesús, sino que están dentro de la iglesia los que hacemos eso. Entonces el apóstol viene y escribe una amonestación, y podemos darle otro sentido, darle otro enfoque, y el enfoque podría ser este: no vamos a escapar si descuidamos la salvación que nos ha sido dada. El apóstol Pablo lo pone como una pregunta, pero le podemos dar vuelta y hacerlo una declaración, una aseveración. Nadie va a escapar si descuida la salvación tan grande que le ha sido dada. Jesús fue radical cuando él hablaba acerca del reino, acerca del discipulado. Él dijo cosas como esta: que nadie que pusiera su mano sobre el arado y mirara hacia atrás era digno de ser su discípulo. Jesús dijo que nadie que no aborreciera a su padre o a su madre por seguirle a él podía ser su discípulo. Jesús dijo que nadie que amara las riquezas podía seguirle a él, porque no se puede amar a dos señores. En la Biblia encontramos que la salvación es un regalo de parte de Dios. Es un regalo que recibimos por fe. Y sabemos que la salvación es mucho más
que la resurrección, la glorificación del cuerpo, la entrada al reino. La salvación incluye el perdón de pecados, la adopción como hijos, la vida en autoridad y en libertad aquí y ahora, vivir en la bendición o bajo la bendición de Dios, tener herencia también en los cielos. Pero podemos disfrutar o ir avanzando en el poseer las promesas y en ver la realidad del cumplimiento de la palabra en nuestra vida, en la medida que tenemos cuidado de la salvación que nos ha sido dada. Es importante, iglesia, entender esto, porque cuando yo veo la inestabilidad de muchos, cuando yo miro hacia atrás y veo con todos estos años que hemos permanecido aquí, la inestabilidad de tantos creyentes, y es algo que sucede en todas las iglesias. Cuando yo veo eso, yo pienso, lastimosamente el enemigo logra engañar a muchos y los hace retroceder. No están firmes, no están plantados, no están como con convicción de lo que han creído, como el apóstol Pablo, que dijo: yo sé en quién he creído. Entonces es importante que nosotros de una manera personal hagamos firme la decisión de seguir a Cristo. Es importante que usted de una manera personal cuide la salvación que le ha sido dada, que entienda que ese es el tesoro más grande que usted puede tener: la salvación, la vida eterna, la esperanza que nos ha sido dada. Ahora, en la Biblia se mantiene o se maneja ese lenguaje de que tenemos una esperanza, y es importante que usted pueda enfocar esa esperanza de una manera muy clara. Y la palabra de Dios nos habla acerca de que nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna en Tito capítulo 1 verso 2. Cuando hablamos de la esperanza que nos ha sido dada, esa esperanza en la cual tenemos que perseverar y permanecer es la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos tienen esa esperanza, hermano? Dice la palabra de Dios de parte del apóstol Pablo escribiéndole a Tito, capítulo 1, verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Nosotros tenemos esperanza. ¿Alguien dice amén? Y esa esperanza es la esperanza de la vida eterna. Ahora, en la palabra de Dios encontramos mucho, pero mucho acerca de esa esperanza, que está conectado con la salvación tan grande que está preparada para nosotros. Y ahí mismo en la carta del apóstol Pablo a Tito, pero ahora en el capítulo 2, verso 13, se nos habla también acerca de la esperanza que el creyente debe de tener y que debe de causar que su vida se oriente de una manera diferente al mundo. Si yo tengo la esperanza de la vida eterna, yo voy a vivir diferente de aquellos que no tienen esperanza. Si yo tengo esta otra esperanza, y es la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, yo voy a vivir de una manera diferente de los que no están esperándole. Según Tito capítulo 2 verso 3, el creyente debe de vivir aguardando la esperanza bienaventurada. Aguardando, o en otras palabras, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, cada día nosotros tenemos que vivir con esa esperanza en nuestro corazón. Hemos sido llamados por Dios a su reino. Dios es el Dios de misericordia, se ha mostrado su misericordia en nuestra vida. Dios es el Dios de paz y nos ha dado paz. Dios también es el Dios de toda esperanza y nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Y cada creyente tiene que estar establecido en esa esperanza y permanecer. Pasan los años y permanecer en esa esperanza. No retroceder, no volver atrás, no descuidar esa salvación tan grande que le ha sido dada, pero que no la está disfrutando todavía, sino que ha sido puesta adelante. Este es el problema de la salvación, que ha sido puesta delante de nosotros. Y entonces muchos llegan a descuidarse, a conformarse, a desviarse, porque no están disfrutando todavía de esa salvación. Y es que Dios determinó que en esperanza fuéramos salvos, para que viviéramos esperando en Él, y mientras le esperamos mostráramos nuestra fe,
nuestra confianza, nuestra obediencia, y de esa manera le demos la gloria a Él con nuestra vida. La palabra dice que en esperanza fuimos salvos. Entonces ya somos salvos, pero lo estamos esperando. Es una seguridad de parte de Dios, pero depende de nosotros cuidar esa salvación. Depende de nosotros hacer firme la vocación, la elección que un día tomamos de seguir a Cristo. Yo no sé cuántos cantaron: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero eso debería de ser una determinación en el corazón de todo cristiano. He decidido seguir a Cristo porque no hay nadie más que tenga palabras de vida eterna. Y aunque parezca que hayan situaciones en las que como que Dios se ha ausentado, puedo estar confiado de que Dios al final terminará su obra en mi vida. Puedo estar confiado de que aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor estará conmigo. Y ahí es donde nuestra fe se prueba, nuestra obediencia se prueba. Allí es donde le damos gloria a Dios con nuestra conducta, como la de Job, que en medio de las dificultades de su vida, él pudo decir: aunque Él me matare, en Él esperaré. Ese es el tiempo de que nuestra fe es probada. Mientras esperamos y seguimos viviendo esperando, y pasan los años y seguimos esperando. No sé cuántos pueden recordar, mirando 18 años atrás, un gran escándalo que hubo cuando llegábamos a la Navidad, el fin de año del año 2000, y que había una gran preocupación en el mundo, que las computadoras se van a trastornar, que un montón de sistemas van a fallar, y viene un caos. Y aún hasta evangelistas famosos y predicadores famosos le aconsejaban a la gente a guardar productos enlatados, alimentos, agua, a tener gasolina en sus vehículos, porque se veía así como que al llegar al 2001 la cosa iba a tener un cambio terrible. Luego con este pastor de apellido Camping o Camper, que estaba anunciando el final, el fin del mundo, se creó otro ambiente ahí de preocupación. Y la gente ha vivido como con esa expectativa de que las cosas se van a poner terribles, vienen padecimientos sobre la tierra. Pero nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos saber que las señales de las cuales Jesús habló se están cumpliendo. Guerras, terremotos, hambre, la maldad multiplicada, y son señales antes de su venida, porque Jesús dijo todo eso cuando le preguntaron: ¿qué señales habrá de tu venida? Y nosotros podemos saber que esas señales se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Pero aunque todo eso se cumpla, nosotros tenemos que seguir enfocados en: estamos esperando a Cristo. No estamos esperando padecimientos sobre la tierra, no estamos esperando la tercera guerra mundial, no estamos esperando al anticristo, estamos esperando al Rey de Gloria. Estamos esperando a Jesús, el príncipe de paz. Estamos esperando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo venir para levantar a la iglesia. Y eso es lo que tiene que establecer nuestra vida, hermano. Cada día esperando al Señor. Oiga lo que dije: cada día esperando al Señor. Estamos aguardando la manifestación gloriosa del Señor. Los ángeles le dijeron a los apóstoles: así como se ha ido, así lo van a ver venir. Cristo volverá, hermano, y solo la iglesia lo sabe. Y por eso es importante cuidar la salvación. Por eso es importante tener el cuidado de no caer en la tibieza espiritual. Los tibios van a ser vomitados. Los tibios van a ser rechazados. Pero hay una gran cantidad de creyentes tibios, indiferentes, sin compromiso. Es un evangelio así, ¿verdad?, de domingo. Un evangelio de asentimiento mental, de entender: sí, Jesús murió por mí, sí. No, si yo fui cristiano, no, yo fui líder, yo fui esto, yo fui lo otro. Pero no hay una devoción, no hay una pasión, no hay un seguir al Señor de una manera firme, constante, determinada. Entonces es necesario que cada uno de nosotros cuide la salvación que nos ha sido dada de parte de Dios y que de parte de Él es firme. En Tito capítulo 3, verso 7, el apóstol Pablo vuelve a referirse a la esperanza y de nuevo ocupa la misma frase. Dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
esperanza de la vida eterna. Yo estaba pensando, hermano, no sé cuántos de acá puedan identificarse con esta situación, que probablemente adquirieron alguno de esas cosas de servicios funerarios. ¿Alguien tiene ya su servicio funerario pagado? Para poder saber, 1, 2, 3, 4, y los demás, 5, 6. Los demás piensan que no se van a morir. O hay que ver los demás, que hay que ver los vivos cómo hacen. ¿Cómo está la cosa ahí? Ok, ahora que ya entramos en el punto, quiero hacerlo reflexionar un poco. Vea esto. Cuando uno le ofrecen un servicio funerario y le dicen, ¿verdad?, de que uno lo va a pagar en mensualidades, no va a sentir, ¿verdad?, el dolor de la cuota, y que pues va a obtener un traje a su medida, del color que los vivos escojan, y que va a recibir una capilla de velación, va a ser atendido para la movilización, para que le den el último paseo. Le preguntan si va a querer música de Juan Luis Guerra, o si va a querer música de Palabra en Acción, y le ofrecen todo lo que ellos van a proveer para realizar el último movimiento con su cuerpo. Y entonces yo pensaba en esto, hermano. Cuando alguien se muere y ha pagado todo, yo creo que se ha de morir así como bien tranquilo. Ubíquese en lo que le estoy diciendo. Se muere así como con esa satisfacción, por lo menos no les estoy dejando carga, y se muere. Pero aquel hermano que está sin haber comprado ese servicio funerario, no sabe ni qué caja le van a poner, ni dónde lo van a enterrar, y su familia, y comienza a hacer cuentas. Pedro no puede. Ay, Miguel tampoco. Ay, la Juana, esa peor todavía. Ay, Dios mío. Me imagino yo que la gente se ha de morir así como una angustia, pensando, ay, no, ¿y cómo van a hacer para enterrarme? Tras que tan caro que está morirse. Y me imagino yo que ha de haber de alguna manera algún conflicto a nivel personal, a nivel mental en la gente, cuando piensa en que cómo van a hacer para enterrarlo. Y yo creo de que aquel que tiene las cosas pagadas de alguna manera, como que se muere más tranquilo, porque se muere con la satisfacción, por lo menos no les dejo problema. Yo creo, ¿cuántos coinciden conmigo? ¿Verdad que no es lo mismo que usted deje su caja pagada a que se vaya pensando, ¿y quién va a pagar la caja? Y va a ser de pino, de aguacate, de laurel, y va a ser de lujo, con adorno, va a tener adentro telita suave o tela de manta. No, ¿verdad? Esas cosas no le preocupan a usted, ¿verdad? Pero quiero ocupar ese ejemplo de morirse, porque la gente, cuando tiene, por ejemplo, sus servicios pagados en un lugar que es un lugar, que dijéramos, así muy reconocido, de un buen ambiente, como cuando le prometen a usted, ¿verdad?, el servicio para que sus familiares descansen en un remanso de paz. ¿Cómo que usted va a estar ahí, verdad, caminando por los jardines para arriba y para abajo, verdad? Pero yo creo que cuando la gente se muere y ha hecho la provisión para pagar esas cosas, de alguna manera como que tiene una satisfacción y se muere tranquilo de que no dejó deuda. Pero yo quiero trasladarlo a usted a otro asunto que es muchísimo más importante, y es morirse sabiendo que nuestra deuda fue pagada por el Señor Jesucristo. Morirse con esperanza, hermano, es bien diferente de morirse sin esperanza. Y el apóstol Pablo habla de esto en la primera carta a los tesalonicenses. Veamos la escritura. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pablo le habla a la iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Los que son iglesia de Jesucristo tienen esperanza, pero los que no son iglesia no tienen esperanza. Los que somos parte de la iglesia tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos la esperanza de que Cristo volverá, porque Él dijo que Él iba a ir a preparar lugar, y que si Él preparaba lugar, Él iba a regresar para tomarnos, para que donde Él estuviera, nosotros estuviéramos. Y el creyente vive con esa esperanza, amén. Bueno, al menos deberíamos de vivir con esa esperanza. Ahora, Pablo enfoca el hecho de que el mundo se divide en estos dos grupos: los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza.
Y esta mañana yo quisiera que usted se asegurara que usted es parte de los que tienen esperanza. Yo quisiera que usted se asegurara que usted es parte de aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios, que han sido rescatados con la sangre del Cordero, que fueron comprados a precio de sangre y que son propiedad del Señor, que son linaje escogido, que son nación santa, que son pueblo adquirido por Dios. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? La iglesia está conformada por aquellos que hemos sido rescatados, comprados por el Señor. Y Dios nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Dios nos ha dado la esperanza de la glorificación de nuestro cuerpo. Dios nos ha dado la esperanza de la herencia reservada en los cielos. Entonces la palabra de Dios a través del apóstol Pablo señala que en el mundo hay dos grupos de personas: los que tienen esperanza, que somos nosotros, y los que no tienen esperanza. Luego también en 1 de Pedro capítulo 1 verso 3, Pedro es quien da la gloria a Dios, da la alabanza a Dios. 1 de Pedro capítulo 1 verso 3, y ahí dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Dios nos ha hecho renacer para una esperanza de la vida eterna. Nos ha hecho renacer para una esperanza de la entrada en la gloria, de la entrada en el reino. Y todo eso es lo fundamental, es lo básico que cualquier cristiano evangélico llega a entender en los primeros meses de su vida como cristiano. Pero es importante, hermanos, enfocarnos en que cada día vivimos en esa esperanza y que cada día corremos peligro de descuidar la salvación que nos ha sido dada. Y por eso necesitamos afirmarnos en la palabra. Por eso necesitamos continuamente depender de Dios en oración para que Él esté ministrando nuestro espíritu, guiándonos, dirigiéndonos, sustentándonos para poder retener viva esa esperanza dentro de nosotros, para no decaer, para no retroceder, para no desviarnos. Y entonces tenemos que atesorar escrituras que han sido reveladas precisamente con ese propósito de orientar nuestra vida, como esta escritura que establece que es bienaventurado aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas. Salmo 32 verso 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Somos bienaventurados, hermanos, si nuestro pecado fue perdonado. Somos bienaventurados si nuestra culpa ya fue quitada. Pero como todo esto está conectado con fe, está conectado con la esperanza, está conectado con lo que Dios ha dicho, está conectado con cosas que no se ven, todos corremos el peligro de descuidar la salvación que nos ha sido dada. Pero es importante que nosotros tengamos claridad cuál es la esperanza que yo tengo y qué beneficios provee a mi vida tener esperanza. Hermano, la esperanza produce paz. Cuando usted tiene esperanza, usted tiene como una confianza, una expectativa, la idea de que existe la posibilidad de que algo suceda en el futuro, hablando en lo terrenal. Pero cuando hablamos de la esperanza en Dios, más bien es algo que es firme, es definitivo, solo que tenemos que esperarlo a que se manifieste. Usted puede tener esperanza en lo natural, pero cuando hablamos de la esperanza en lo espiritual y lo enfocamos en términos diferentes, como el de la escritura que establece en el Salmo 146 verso 5: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Cuando trasladamos la esperanza al plano espiritual, la esperanza es una fuerza poderosa, hermano, porque esa esperanza lo hace a usted permanecer.
¿Cuántos han permanecido solo por el hecho de creer que Dios va a obrar en sus vidas? ¿Cuántos han permanecido solamente por el hecho de esperar la manifestación de Cristo, hermano? Yo recuerdo que fue una de las primeras cosas que aprendí como creyente, que Cristo venía. Y yo vivía tan clavado con eso y sabía que una trompeta iba a sonar cuando Cristo viniera. Y me sucedió, creo que alguna vez le conté esto, que un día caminando y pasando cerca de una casa sonó una trompeta. Y yo pensé que Cristo ya venía, hermano. Si por poco me revisto en ese momento. Literalmente, como yo vivía enfocado esperando, Cristo viene. Y cuando Cristo venga, va a venir con voz de mando, con trompeta de Dios. Yo vivía con esa expectativa. Pero así, cada día. Así que voy caminando, que oigo que suena una trompeta. Y era un programa bíblico que comenzaba con una trompeta. Y entonces en la casa por donde yo iba caminando estaban sintonizadas la radio y sonó la trompeta. Y yo me puse, hermano, así como los pelos de gallina, ¿verdad? Y emocionado, hasta mirando para arriba. Cuando usted vive esperando al Señor, hermano, usted tiene gozo, usted tiene paz. Amén. Usted vive con esa expectativa de que todo lo terrenal se va a acabar, va a pasar, bueno o malo. Y usted tiene su mirada en las cosas espirituales. Así que la palabra de Dios nos habla acerca de la esperanza en términos espirituales. Y esto es otra cosa, ¿no? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Felices, dichosos aquellos que tienen al Dios de Israel como ayudador. ¿Qué significa eso, no? El Dios que ayudó a Jacob, el Dios que bendijo a Jacob cuando el suegro le hacía trampas, hizo que Jacob regresara con 2 campamentos. El Dios que ayudó a Jacob y se reveló en la vida de Jacob, le cambió la identidad de ser un suplantador a ser un príncipe de Dios. El Dios que ayudó a Jacob y le dio descendencia, todas las tribus de Israel, ¿no? Es el mismo Dios que ayuda a los que hemos puesto nuestra confianza en Él. O sea, trate de entender y ubicarse en esto. La forma en que está escrita es: dichoso aquel que recibe ayuda del que le ayudó a Jacob. El mismo Dios que le ayudó a Jacob puede ser su ayudador. Y si usted tiene a ese Dios como su ayudador, usted es dichoso. Ahora, si a usted se le olvida que Él es el mismo poderoso de Israel, que Él es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, si a usted se le olvida y abandona la esperanza, si a usted se le olvida y descuida la salvación, entonces no va a caminar en esa dicha. Porque todo esto se retiene por medio de la fe. Y caminamos de fe a fe, cada día viviendo por fe, cada día viviendo por fe, cada día viviendo por fe y esperando lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Así es la vida del creyente. No es que aquí estoy solo yo, hermano, solito. No es que aquí pobrecito de mí, no, sino mi ayudador es el que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de arriba, mi socorro viene del Dios de los cielos, viene del Dios todopoderoso. Y entonces hay que aprender a hablar como está escrito en el Salmo 73, verso 28. En cuanto a mí, mire, agárrelo para usted. Salmo 73, 28. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Para cuántos es bueno acercarse a Dios, hermano? En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Aleluya. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Él es la roca inconmovible de los siglos. Él es el único que no cambia. Él es fiel y su palabra es verdad. Y es bienaventurado todo aquel que en Él confía. Yo puedo ser bienaventurado mientras permanezca reteniendo mi confianza y mi esperanza en el Señor. Así que hay que aprender a hablar como el salmista. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza.
a contar todas tus obras. Cuando hablamos de lo espiritual y hablamos de la esperanza, hermano, nosotros sabemos que hay cosas que están en el futuro. Nuestras obras ni nuestra fe pueden acelerar eso. Por ejemplo, con su fe usted no puede acelerar la venida de Cristo. Eso está determinado por los tiempos de Dios. Con su fe, o con la fe de los judíos, aplicándolo de una mejor manera, con la fe de los judíos, ellos no pueden acelerar la restauración del reino, ¿no? Porque esas cosas están limitadas por los tiempos ordenados por Dios. Ahí es donde entra nuestra esperanza. Nuestra esperanza consiste en continuar viviendo por fe, creyéndole a Dios mientras se manifiesta lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Y nuestra fe no puede acelerarlo. Yo a veces escucho movimientos cristianos diciendo cosas como esta: aceleremos la venida del Señor predicando el Evangelio, porque está escrito que antes de que el Señor venga, este Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Entonces se adopta una posición como que si nosotros podemos mover los tiempos de Dios, cuando Dios ya prefijó los tiempos según la palabra. Entonces, como Dios ya tiene prefijados los tiempos, lo que tenemos que hacer es esperar en Él. Y qué bendición, hermanos, saber y experimentar la realidad que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. El esperar en Dios es una experiencia, hermano. Esperar en Dios no es algo que da cólera como en lo humano. ¿A cuánto les da cólera esperar? ¿A cuánto les da gozo esperar? Hay un gran amén ahí. Les alegra que los hagan esperar. No, en lo humano, en lo natural molesta estar esperando. Pero en lo espiritual, hermano, esperar en Dios causa que usted reciba nuevas fuerzas. El esperar en Dios produce gozo, porque hay una expectativa. Algo va a suceder. Y a veces ya sabemos qué es lo que va a suceder. Y podemos gozarnos y anticiparnos a la bendición. Entonces tenemos que conectar esto de no descuidar la salvación tan grande con la esperanza que nos ha sido dada, aclarando que tenemos la esperanza de la vida eterna y estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero también tenemos que enfocarnos en entender, hermano, que cuando la palabra de Dios nos habla acerca de nuestras iniquidades siendo perdonadas y que nuestro pecado fue cubierto, como lo citamos en el Salmo 32, verso 1, hay una relación de Dios con el hombre que toma varias etapas. Y yo quiero tratar de compartirle esta mañana esto para que usted se afirme, para que usted se establezca en estas verdades. Mire, la restauración del hombre comienza con el perdón de pecados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo comenzó su relación con Dios? Cuando Dios le perdonó sus pecados, porque usted se arrepintió y decidió poner su confianza en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios quiere restaurar al hombre. Dios creó al hombre perfecto en Adán. Cuando Dios revisó toda la creación, vio que todo era bueno y bueno en gran manera. Entonces Dios creó a Adán perfecto. Etapa 1. Etapa 2. El hombre cayó en pecado y quedó muerto y separado de Dios. Ahora, según la palabra, y voy hacia ahí luego de hablarle de las etapas de la restauración, según la palabra de Dios viene un postrer Adán y es Jesucristo. Jesucristo nace por el Espíritu. Etapa 3, la etapa de la restauración. Jesucristo muere, paga el precio por nuestro pecado y Él es glorificado. Etapa 4. ¿Dónde estamos nosotros ahora? En la etapa 3, habiendo nacido no de voluntad de carne ni de hombre, sino del Espíritu Santo. ¿Cuántos ya nacieron del Espíritu? Jesús le dijo eso a Nicodemo: si no naces de nuevo, no entras en el reino. Bueno, es más, le dijo: si no naces de nuevo, no verás el reino. Necesitamos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Eso significa, para poder comenzar a tener experiencias espirituales aquí y ahora, es necesario nacer de nuevo. Y por eso es que muchos creyentes que no profundizan, que no reciben la palabra, que no se afirman o no se establecen, luego se regresan al mundo
porque no miran el reino, no miran la realidad de lo espiritual, porque no pasaron por el proceso del nuevo nacimiento. Y para ver el reino, hermanos, hay que nacer de nuevo. Para ver que hay poder en el nombre de Jesús, hay que nacer de nuevo. Para ver milagros, para ver respuesta de Dios a nuestra oración, hay que nacer de nuevo. Y luego para entrar en el reino, la gloria, la glorificación del cuerpo, la entrada en la ciudad santa, hay que nacer de nuevo. Entonces vemos a través de la palabra de Dios y que hay 4 etapas en la vida del ser humano, pero enfoquémoslo a nivel de la restauración del hombre. La restauración del hombre que ha caído comienza con el perdón de pecado, pero luego la restauración continúa con la regeneración. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuántos ya resucitaron con Cristo? Espiritualmente ya resucitamos. Amén, iglesia. En nuestro espíritu ya resucitamos. Hemos nacido del espíritu. Esa es la segunda etapa de la restauración del hombre, el ser regenerado. Esa regeneración nos constituye en una creación diferente, nos constituye en hijos de Dios. Entonces la restauración comienza con el perdón, pero la restauración continúa con la regeneración. Y la restauración termina con la glorificación. Esa es parte de la esperanza que usted tiene que tener, hermano. Ha sido justificado, ha sido regenerado y está esperando la glorificación del cuerpo. Porque según Romanos 8, estamos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Bueno, debe de ser parte de su esperanza, hermano. Recibir cuerpos glorificados. La palabra de Dios dice que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, entonces se va a manifestar lo que hemos de ser, porque le veremos tal como Él es. Entonces mire, interesante entender esto. Usted tiene una esperanza, y es la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la entrada en la gloria, en el reino, la esperanza de la herencia, la esperanza de la manifestación de Cristo. Pero usted tiene que cuidar y vivir esperando esas cosas, vivir por fe mientras espera todas esas cosas. Usted tiene que vivir esperando la glorificación del cuerpo, sobre la base de que usted ya fue justificado y que usted ya experimentó que usted está regenerado. Si usted ya experimentó el nuevo nacimiento, usted tiene que identificar que hay un antes de Cristo y un después de Cristo en su vida. Amén. Entonces, cuando nosotros aplicamos estos principios en nuestra vida, podemos darnos cuenta de que tiene sentido la palabra que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. ¿Cuántos están esperando que Dios la termine? Y Dios la va a terminar cuando nos haga entrar, cuando Él diga: venid benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes. Pero antes de que ese día llegue, tenemos que cuidar la salvación. No hacer como las vírgenes insensatas que no tenían aceite. No hacer como el mayordomo infiel que estaba gastándose las cosas y viviendo de una manera desagradable para su Señor. No hacer como los obreros de la viña que no le estaban dando fruto al Señor. Hermanos, la Biblia nos habla de que la salvación es selectiva. La salvación no es para todos. Jesús fue bien claro y dijo que era estrecho el camino y que era angosta la puerta. Sin embargo, son muchísimos los que llegan en contacto con el Evangelio y creen que por haber creído en Cristo, por haber perseverado en una iglesia un tiempo, por haberse bautizado en agua, por haber servido, creen que van a ser salvos. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de permanecer, de perseverar, de vivir por fe, de no retroceder, de no volvernos amigos del mundo porque nos hacemos enemigos de Dios. La palabra es clara, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que entender que aunque la salvación es firme de parte de Dios, nosotros tenemos que cuidar esa salvación tan grande y vivir esperando lo que Dios ha prometido que Él va a hacer. Y entender
que el final de la obra de Dios es cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Está escrito en la palabra: y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mire, hermano, volviendo al punto de la regeneración, es necesario entender, sumamente importante entender, que el creyente, aquellos a quienes Dios llama hijos, aquellos de quienes la palabra dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es una raza que nunca antes había existido. Porque es un ser humano que antes vivía esclavo del pecado, pero que ahora ha recibido el Espíritu de Dios. Y entonces piensa en esto: cuando Dios hizo la creación, primero creó lo angelical, lo espiritual, lo invisible. La Biblia dice que las cosas visibles fueron hechas de las que no se ven. O sea que lo invisible fue primero. Entonces Dios tiene una creación angelical. Pero luego Dios creó a la raza humana en un nivel un poco menor que los ángeles, lo dice la palabra. Pero luego existe otra clase de creación, y es la creación animal, más abajo que los hombres. Pero luego de la creación animal viene la creación vegetal, y luego la creación mineral. Y eso cubre toda la creación que Dios ha hecho. Ahora preste atención a esto: Dios tenía ángeles y Dios tenía seres humanos. Pero un ángel caído arrastró a muchos ángeles, y entonces ahora tenía ángeles y ángeles caídos. Y ese mismo ángel caído hizo caer a la raza humana. Entonces ahora Dios tenía ángeles caídos y una raza humana caída. Pero ahora Dios obra de una manera misteriosa, sobrenatural, y Él dice: de esa raza humana caída, de esos pecadores, voy a levantar hijos míos. Y lo que voy a hacer, les voy a dar mi espíritu. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces Dios decide derramar de su espíritu y hacer una nueva creación. Y ahora Dios tiene ángeles caídos, seres humanos caídos e hijos de Dios. Y ahora usted puede decir: yo soy linaje escogido, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. Una creación diferente, hermano. Mire, si la iglesia pudiera entender eso cambiaría radicalmente su existencia, ¿no? Usted no es un pobre, miserable pecador perdonado. Usted es un hijo de Dios. Usted es un heredero y coheredero juntamente con Cristo. Usted es una creación de otro tipo, nueva criatura. Dios no solamente nos maquilló, Dios no solamente nos perdonó, nos cambió dándonos su espíritu. Mire, hermano, Dios no dijo: bueno, a estos ángeles que siguieron a Satanás, les voy a dar la oportunidad de arrepentirse, y si se arrepienten, les voy a dar mi espíritu. No. Y por eso la Biblia dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? A ninguno. A ninguno. Pero de usted y de mí, Dios puede decir: ellos son mis hijos. Y nos ha dado el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana? Una raza diferente, una creación nueva. ¿Sabe? La Biblia nos habla, hermano, de que Dios es bueno en hacer cosas nuevas. La nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva. Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Y el apóstol Pablo trae la revelación del nuevo hombre. Y el nuevo hombre, voy a compararlo de esta manera, es como cuando usted ha visto ese programa de overhauling. Agarran un carro clásico, un carro viejo, todo oxidado, las latas todas destartaladas, sin tapicería, lo desarman todo, hermano. Se quedan solo con el chasis, con la forma original en mente. Le ponen motor nuevo, transmisión nueva,
llantas nuevas, rines especiales, le hacen la tapicería, le dan una pintura y un diseño, pero bárbaro. Pregunto, ¿es el mismo carro o es otro? Piense bien, ¿es el mismo o es otro? Porque luego lo voy a llevar a usted, si usted es el mismo o es otro. ¿Es el mismo o es otro? Es el mismo renovado. Es el mismo porque retiene las cualidades, el diseño, la condición original. Es como que fue restaurado a la condición que antes tuvo. Pero habiendo sido hecho este trabajo en un tiempo donde hay mayores técnicas de pintura, mejores equipos, mejores transmisiones, mejor todo, es un vehículo mejorado. Y es hacia ahí donde yo quiero llevarlo a usted. Usted es la versión 2.0 de usted mismo por el Espíritu Santo. Usted es la versión mejorada, hecha por Dios. Y por eso la Biblia dice, porque somos creación suya. Somos el nuevo hombre creados en nuestro interior, aguardando la glorificación del cuerpo, pero adentro ya tenemos motor nuevo, adentro ya tenemos transmisión nueva, adentro ya tenemos todo nuevo. Porque eso es lo que dice 2 Corintios 5:17. Todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Así que ahora hay que alinearnos con la palabra, hermanos, y entender, hubo una renovación espiritual cuando usted nació de nuevo. Usted es una creación diferente. Yo creo que en alguna ocasión le prediqué bajo este enfoque. Se puso de moda así como que un par de meses las películas de los zombies. Y dale con los zombies, y dale con los zombies, y zombies por todos lados. Hasta el punto que de tanto anuncio y tanta cosa, cuando yo salía a la calle veía a los zombies caminando alrededor mío, hermano, espiritualmente hablando. Porque cuando usted sale al mundo, cuando usted anda en el mercado, cuando usted esté en el banco, si usted mirara con ojos espirituales, usted podría descubrir quiénes tienen vida y quiénes están muertos. Jesús le dijo a uno que le puso obstáculos para seguirlo y le dijo: Señor, sí te voy a seguir, solo dame tantito de tiempo a que entierre a mi papá y a que entierre a mi mamá. Y todavía están vivos los dos. Y Jesús le dice: no, le dice, ay, deja que los muertos lo entierren. Y usted, cuando ha visto muertos enterrando muertos, siempre en los cementerios los muertos entierran a los muertos. Cuando usted no oye coritos, son muertos los que están enterrando a los muertos. ¿Me entendió? Entonces, espiritualmente hablando, hermano, usted pertenece a una raza diferente, una creación que antes no existía. Dios tenía ángeles, tenía seres humanos, pero ahora Dios tiene hijos de Dios. Y usted es parte de esa creación. Y usted puede andar en vida nueva. Una vida nueva es posible por el Espíritu Santo. Y entonces en 1 Corintios 15:47 encontramos la revelación, la base bíblica para lo que nosotros esperamos. 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Mire esto, hermano. El primer Adán era terrenal, pero el segundo Adán es del cielo. Y nosotros nacimos del terrenal primero, pero luego nacimos del celestial. El postrero, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Verso 48. Cual el terrenal, o más bien dicho, así como es el terrenal, así también los terrenales. Recibimos una vida natural, un cuerpo débil, propenso a las enfermedades, que se envejece, que se deteriora, porque eso fue lo que recibimos como herencia de nuestros padres en lo natural. Así como es el terrenal, así son los terrenales. Y así como es el celestial, así también los celestiales. Y por eso es que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas.
Porque está escrito con respecto a Dios que el que guarda a Israel no se cansa ni se adormece. Y el pueblo de Dios, esa nueva creación, esa nueva raza, ¿sabe? En la versión inglesa, en lugar de linaje escogido, dice raza. Porque somos eso, una nueva raza. Aleluya. Una raza humano divinizada. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él, dice el apóstol Pablo. Ya no somos humanos, no somos ángeles, somos humanos a los cuales Dios ha hecho participantes de la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. ¿Cuántos entienden eso, hermano? Participantes de la naturaleza divina, participantes de Cristo. Dejemos a un lado el vocabulario evangélico tradicional, templo y morada del Espíritu Santo, como que anda cargando al Espíritu ahí dentro de usted. No, y entienda, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aleluya. Usted es una nueva criatura, creado en Cristo Jesús, en justicia, en santidad, en poder. Usted tiene el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ya no ande diciendo que ya no puede. Ya no ande diciendo que ya no aguanta. Ya no ande diciendo que ya no quiere. Diga, todo lo puedo porque Cristo me fortalece. Diga, soy más que vencedor en Cristo. Establezcase en la palabra. Despierte a la realidad espiritual de que usted es una nueva creación. Porque así como es el celestial, así son también los celestiales. Y entonces en el verso 49 la esperanza, hermano. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Heredamos una imagen, nuestra condición humana, nuestra carne, sangre, con todas sus debilidades y habilidades, la heredamos del primer Adán. Pero luego hay una herencia por el segundo Adán. Y entonces Pablo establece que el plan de Dios se desvela o se muestra de esta manera. Así como recibimos una imagen del terrenal en lo natural, en lo físico, también recibiremos la imagen del celestial. Y entonces se cumple esto que le mencionaba a usted de las 4 etapas. El primer Adán fue creado bueno, perfecto, pero Adán, nuestro padre en lo natural, metió a toda la humanidad en la segunda etapa, muertos, separados de Dios. Y así es como está toda la humanidad. Por eso es que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad quedó destituida, separada, bajo juicio, bajo maldición, porque el primer Adán nos metió bajo maldición. El primer Adán nos metió debajo del poder de la muerte, nos metió debajo del poder del diablo, nos metió debajo del poder del pecado. Pero gloria a Dios por el postrer Adán, porque el postrer Adán trajo la luz y la verdad, trajo la misericordia. El postrer Adán venció a la muerte. Así que el postrer Adán, en su primera etapa, Jesucristo, nos muestra al hombre que ha nacido del Espíritu. Y esa es la condición en que estamos ahora, iglesia. Hemos nacido del Espíritu de Dios. Hemos renacido en nuestro interior. Amén. Pero el postrer Adán quiere llevarnos al punto donde Él terminó todo, cuando Él fue glorificado. Y por eso el apóstol Pablo ahora viene y dice, es que así como trajimos la imagen del primer Adán, vamos a traer la imagen del segundo. Y esa es parte de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Y el apóstol Pablo dice, esta es la regla de vida para el creyente: el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Si usted tiene la esperanza en usted, la esperanza de la vida eterna, si usted tiene la esperanza de la entrada en la gloria de Dios, si usted tiene la esperanza de la glorificación del cuerpo, entonces usted tiene que vivir como el apóstol Pablo dice, purificándose, limpiándose más cada día. Usted tiene que aprender a vivir rechazando el contaminarse, como dice la palabra, que la verdadera religión es visitar a los huérfanos, a las viudas
y guardarse sin mancha en este mundo. Quiero pedirle que se ponga de pie y mientras lo hace, busque Colosenses capítulo 1, verso 27. Comenzamos esta mañana hablando de no descuidar una salvación tan grande que nos ha sido dada. Avanzamos estableciendo que la salvación ha sido puesta delante de nosotros como una esperanza. ¿Cuántos me están siguiendo en las ideas? La salvación ha sido puesta delante de nosotros como una esperanza. Pero es una esperanza que de parte de Dios está firme. Estamos esperando la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando la vida eterna, la glorificación de nuestro cuerpo, la entrada en el reino. Todo eso está adelante y está conectado con la salvación que nos ha sido dada. La amonestación esta mañana es: no descuide su salvación, porque muchos se van a quedar fuera. Jesús habló sobre eso. Jesús hizo muchas advertencias. Jesús enseñó que algunos se van a quedar fuera tocando la puerta y van a decirle: ábrenos, y él va a decir: no los conozco, no los conozco. Entonces es una amonestación, es una exhortación a tomar la decisión de permanecer firmes, aguardando lo que Dios ha prometido, sabiendo que mientras esperamos en Dios podemos tener experiencias de bendición, ser fortalecidos, tener el gozo de Dios en nuestro interior, tener paz. Y somos dichosos si el Dios de Jacob es nuestro ayudador. Amén. Somos felices. Gloria a Dios. Porque Él es fiel, porque Él es todopoderoso, porque Él es bueno. Pero hemos aprendido que la restauración del hombre comienza con la justificación, avanza con la regeneración y termina con la glorificación. Las primeras dos ya pasaron. ¿Cuántos ya están justificados? Amén. ¿Cuántos ya están regenerados? Aleluya. Estamos esperando la glorificación del cuerpo. Amén. ¿Por qué usted y yo podemos estar seguros de la glorificación del cuerpo? Ahí está, en Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Un par de minutos sobre esto. Dios se ha revelado en su plan. Dios se ha revelado en sus propósitos, y los gentiles alrededor del mundo, las naciones alrededor del mundo que han sido alcanzadas con el evangelio, aquellos que ahora somos llamados iglesia, hemos entendido un misterio. Y ese misterio consiste en que Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria, porque está escrito: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene esperanza y muere en esperanza. Pero el que no tiene al Hijo está alejado de Dios, alejado de la ciudadanía celestial, sin Dios, sin pactos, sin promesas. Amén. Pero nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Amén. Valoremos esto, hermano. Amén. Hay mucha gente en el mundo cegada. Hay mucha gente en el mundo confundida. Hay mucha gente en el mundo que ha oído el evangelio pero no lo han entendido. Y usted y yo ya entendimos: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sí, Señor. Y Él resucitó al tercer día para nuestra justificación. Y Él volverá por la iglesia. Amén. Hemos entendido el mensaje del evangelio. Hemos entendido que en esperanza hemos sido salvos y que tenemos que cuidar esa salvación y no detenernos, no desviarnos, no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Y podemos estar seguros de que porque Cristo está en nosotros, el espíritu de adopción que nos fue dado, podemos estar seguros de que esa gloria será una realidad. Donde mi palabra